En un comunicado conjunto, la Fiscalía y la Policía aseguraron que los retratos hablados divulgados en las últimas horas no coinciden con todos los testimonios recolectados por las entidades. Tras atentado en el centro comercial andino, autoridades y comerciantes anuncian medidas de seguridad en los centros comerciales de la capital del país. Conmovedor testimonio de sobrevivientes del atentado en el centro comercial andino. Dicen que están vivos de milagro y piden al país no olvidar a las víctimas. Entró en la recta final el proceso de entrega de armas de las FARC. Ante fuerte oposición de varios senadores, el gobierno aceptó trasladar para julio la continuación del trámite de una reforma constitucional para crear 16 distritos electorales de paz. Padres separados no pueden prohibirle a sus hijos que compartan con sus abuelos, advierte la Corte Suprema de Justicia. Alerta por el paso de la tormenta tropical Bret por las costas del departamento de La Guajira. Previo a la llegada del fenómeno natural, la velocidad del viento supera los 70 kilómetros por hora. Déficit de la balanza comercial durante el mes de abril registró un incremento del 13%. Varios de los proyectos de infraestructura más grandes del país han registrado inconvenientes, por lo que las licitaciones se encuentran interrumpidas. Es este el caso de la Ruta del Sol 2 y del túnel de la línea. ¿Por qué un grupo empresarial gana con Nacional y otro pierde con Junior? El español Lillo llega el lunes para asumir dirección técnica de Nacional. Sin jugar, Boca es campeón anticipado en Argentina. Juegan 3 colombianos. Loreley Tarón, la esposa del reconocido futbolista colombiano Radamel Falcao, se encuentra en Bogotá presentando su trabajo musical No me rendiré. Nos conectamos al final de la misión con la música desde Argentina y con el apoyo del Tigre a este proyecto musical. Los espero desde el Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El nepotismo del Consejo de Bogotá. ¡Qué horror! 2. El gobernador Luis Pérez de Antioquia trina contra el gobierno. 3. La versión que hay en Medellín sobre por qué se va a rueda del Nacional. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En las últimas horas, la Fiscalía y la Policía advirtieron que los retratos hablados que se conocieron sobre los presuntos autores del atentado en el centro andino no coinciden con la totalidad de los testimonios recolectados por las autoridades en el lugar de los hechos. Sin embargo, informaron que se están adelantando varios allanamientos y que se trabaja con la información recaudada en 250 cámaras de seguridad que hay en el sector. Los investigadores de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía y de la SIJIN de la Policía obtuvieron el testimonio de 6 personas que señalaron a 2 hombres de salir de los baños del segundo y tercer piso del centro comercial andino minutos antes de que se produjera la explosión. Según los testigos, los hombres embistieron a varias personas luego de salir de los 2 baños del centro comercial, por lo que varios de los testigos se percataron de la presencia de los hombres. Los retratos hablados elaborados horas después por las autoridades y que fueron filtrados dan cuenta de 2 hombres de tez trigueña. El primer hombre mediría cerca de 1,85 m, tendría pelo corto oscuro y nariz recta. El segundo hombre mediría cerca de 1,75 m, tendría pelo corto, ojos oscuros y una edad de más de 40 años, según manifestaron algunos de los testigos del hecho indagados por las autoridades. No obstante, en un comunicado de prensa, la Fiscalía y la Policía señalaron que por el momento no se ha hecho oficial la divulgación de los retratos, dado que no coinciden plenamente con la versión de todos los testigos entrevistados. A la fecha no existe coincidencia sobre los mismos entre los testigos circunstanciales. Según el CTI y la SIJIN, las autoridades trabajan en la recolección de la información de 250 cámaras del sector para establecer plenamente la identidad de los hombres que describen varios de los testigos. Por otra parte, en cuanto al explosivo, los peritos establecieron que se empleó amonal en una cantidad cercana a los 500 gramos que fueron depositados en una caja metálica en el baño del centro comercial. Dicho material está compuesto por nitrato, amonio, aluminio y azufre. Las autoridades también investigan de qué forma fue detonado el explosivo, dado que indagan si hubo un error en el temporizador. Por otra parte, según manifestó la Fiscalía y la Policía, la principal hipótesis del atentado tiene que ver con la similitud de los hechos registrados en este caso con otros ocurridos en Bogotá, en donde se emplearon explosivos similares. Y esta noche la Administración de Bogotá y los representantes de los centros comerciales acordaron una serie de medidas de seguridad que aplicarán en este tipo de establecimientos.
Aura y Roberto son el milagro en medio de la tragedia que vivió Bogotá la tarde del sábado. Soy un milagro de Dios. Aura, de 61 años, hacía fila para entrar al baño de mujeres en el segundo piso del centro comercial cuando detonó el artefacto explosivo. El estruendo fue una de las cosas más impresionantes que puede quedar en mi alma y mi corazón. Y sentí que algo caliente pasaba por mis pies. A mí me mandó contra la pared la explosión. Y luego me levanté y me iba a echar al baño de las auxiliarlas, pero no pude, me asfixié. Recuerda que en medio de la confusión se aferró al deseo de volver a ver a su familia, lo que le dio fuerzas para salir del baño en medio de los escombros. Pienso en mis hijos y en mi nieto y mi esposo que estaba allá afuera y giro y lo primero que encuentro es que hay una persona en mis pies y yo paso por encima de ella. Ella aún no se explica por qué lo que empezó como la celebración del Día del Padre terminó en una tragedia. Nunca había ido, nunca había tenido la oportunidad de ir a un almacén de esos tan cachezudos. El hijo de esta pareja dice que es un milagro y hoy agradece tener sus padres con vida. Reviviendo todo el acontecimiento y los hechos alrededor de la escena, las demás personas perecieron, hay otras afortunadamente con vida. Sentimos y entendemos que de repente alguien o una mujer absorbió el impacto explosivo para que mi mamá estuviese con vida. 3 días después de la detonación, en el centro comercial continúan llegando ofrendas florales en homenaje a las víctimas mortales y a los 9 heridos. Hoy solo permanece una mujer en cuidados intensivos en la clínica Country. CMI recorrió los lugares donde trabajaba la joven francesa Julie Huyn, quien perdió la vida en el atentado terrorista en el centro andino. Su labor se concentró en la atención a víctimas del conflicto armado. Han pasado 3 días desde el atentado en el centro comercial andino en el norte de la ciudad, donde fallecieron 3 mujeres, Ana María Gutiérrez y Paola Jaime Ovalle, de nacionalidad colombiana, y Julie Huyn, la ciudadana francesa de 23 años que llevaba 6 meses en Colombia haciendo trabajo social. CMI recorrió los lugares en los que trabajaba Julie, el primero en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital, en donde se encuentra la Fundación Comparte, al lado de la iglesia de la comunidad, y la cual hace parte de la ONG Proyectar Sin Fronteras, que trabaja con familias vulnerables del país gracias a apoyo internacional. El representante de las víctimas de San Cristóbal, que trabajó en varios programas con Julie, contó las labores que desarrollaban para la comunidad y lo querida que era por las personas. Pues una persona muy especial. Todos los que trabajan con niños tienen un carisma de entrega. El trabajo de ella era mirar a los niños qué conocimiento necesitaban en ese momento y ella los guiaba a que hicieran las tareas y toda ella muy entregada a este trabajo social. Ahí, decenas de niños y padres de familia víctimas del conflicto armado pedían justicia por la muerte de Julie. Lo siento muchísimo, de verdad, porque pues yo compartí con ella, hablé con ella, ella me llamaba, cualquier cosa, doña Liliana, venga que hoy hay una reunión, que doña Liliana mire que si nos puede colaborar con esto, pero ¿para qué? Fue muy lindo compartir con ella, yo lo siento mucho de corazón. CMI buscó a la ONG Proyectar Sin Fronteras, pero no quisieron dar declaraciones al respecto. Entró en la recta final el desarme de los cerca de 7.000 guerrilleros de las FARC concentrados en las zonas veredales, quienes hicieron parte de los frentes del norte del país agrupados en zona rural del municipio de Fonseca, en La Guajira, se convirtieron en los primeros en finalizar el desarme e iniciar los trámites que les permitirán obtener beneficios del proceso de paz. Entre hoy y el próximo martes se debe cumplir la entrega del 40% de las armas de las FARC. Hoy las mantienen en sus campamentos. Acto seguido, los observadores de la ONU retirarán los contenedores del alcance de los guerrilleros. Los 256 guerrilleros del bloque Caribe de las FARC aquí en el departamento de La Guajira, que ya entregaron sus armas, iniciaron el proceso de acreditación ante la ONU y ante el gobierno nacional. Cada guerrillero de la FARC que entregó el armamento pasan por estas mesas, me cuesta doblarme, pero para mostrarles en esta mesa donde cada observador, ahí está la lista de los observadores, confirmamos el listado, el nombre de cada guerrillero, lo constatamos con la oficina de alto comisionado que está en las mesas de enfrente y ahí se le entrega el certificado de dejación de armas. Con su nueva cédula y este documento recién firmado por funcionarios de la ONU, los guerrilleros siguen los trámites ante el gobierno nacional. Su acreditación como miembro de las FARC. Y con esta acreditación formal la persona ya ha hecho tránsito a la legalidad, ya está en la vida civil, ya es un ciudadano con todos sus derechos, en particular
a lo que se ha acordado en materia de reincorporación y automáticamente a su amnistía. El decreto de amnistía para los guerrilleros que solo enfrentan cargos por rebelión y conexos será firmado por el presidente de la República una vez todos los postulados hayan concluido los trámites mencionados anteriormente. El delegado del secretario general de la ONU para Asuntos Políticos estuvo supervisando el desarme de las FARC y aprovechó para reclamar nuevamente la libertad de uno de sus funcionarios en manos de disidentes de esa guerrilla. We're obviously very concerned about our colleague from UNODC, and we have been in touch with a number of parties about trying to bring that colleague back to the UN country team as quickly as possible. El próximo martes el gobierno y las FARC harán una ceremonia para conmemorar el fin del desarme. Quedará pendiente la búsqueda de las caletas de las FARC. Las autoridades continúan la búsqueda de 2 periodistas holandeses que al parecer fueron secuestrados en norte de Santander. Una comisión busca el contacto con quienes los mantienen retenidos. Estos son los 2 periodistas holandeses, Del Bol, de 62 años, y Eugenio Ernest María, de 58, quienes fueron retenidos por un grupo armado que opera en la zona del Catatumbo, en el sitio Filogringo, municipio del Tarra, norte de Santander. La historia en la que deseaban centrar su investigación periodística consistía en buscar a la madre biológica de una niña adoptada por holandeses. Tras varios días, los comunicadores se desplazaron al Catatumbo sin pedir el apoyo de las autoridades militares o policiales, presentándose su retención. El Consejo de Seguridad definió la participación de varios funcionarios públicos del municipio en compañía de la Defensoría Regional del Pueblo para que hagan unas gestiones humanitarias y se desplacen en la zona. El ejército ha facilitado o va a garantizar que exista un cordón humanitario que busque el acercamiento con los captores. A Filogringo se le conoce por la presencia de la guerrilla del EPL y el ELN. Allí fueron secuestrados un equipo periodístico de RCN y la comunicadora española Salud Hernández. Igualmente nosotros no tenemos certeza sobre la autoría de este hecho. Por supuesto se está hablando de una zona que es influencia del ELN, del EPL. La comisión humanitaria encargada de la mediación para la liberación de los holandeses es encabezada por el defensor del pueblo de Ocaña, el alcalde del Tarra y el personero de Tibú. Y un policía fue asesinado en Antioquia. Las autoridades señalan al Clan del Golfo como responsable del hecho. Cumpliendo con su deber, el patrullero Luis Javier Ruiz Palomino, integrante de la SIJIN de la policía, fue asesinado por un integrante del Clan El Golfo en el municipio de San Roque, nordeste antioqueño. En el momento de hacer la operación fue sorprendido prácticamente en su inmueble y él, al intentar prácticamente capturar el patrullero Luis Javier Ruiz, le disparó alias Diego y lamentablemente falleció nuestro patrullero. Estamos tras la pista y la captura de alias Diego. Con el patrullero Ruiz Palomino son 7 los policías asesinados por el Clan El Golfo en Antioquia. Lamentablemente falleció nuestro patrullero. Estamos tras la pista y la captura de alias Diego. Ofrecemos recompensa hasta de 20 millones de pesos quien nos da información por la ubicación, porque lo tenemos identificado y lo tenemos individualizado. En las últimas horas la policía en Antioquia ha capturado a 8 integrantes del Clan El Golfo, entre ellos a alias Villa, supuesto autor del asesinato del subintendente Wilmar Muñoz Rodas el 16 de mayo en Segovia. En las próximas horas arribará a París el presidente Juan Manuel Santos, quien se reunirá con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Terrorismo y cooperación comercial marcarán la agenda de los 2 mandatarios. Luego de cancelar su viaje a Portugal para estar al frente del avance en las investigaciones sobre el atentado en el centro comercial andino, el presidente Juan Manuel Santos inicia su visita oficial este miércoles a París, donde se reunirá con su homólogo Emmanuel Macron y posteriormente ofrecerán una declaración a la prensa. El cambio climático, posconflicto, lucha contra el terrorismo, educación y cultura son algunos de los temas centrales dentro de la visita del jefe de Estado que realizará durante los 3 días en Francia. El presidente también se reunirá con un gremio que representa a más de 700.000 empresas industriales, comerciales y de servicios, donde participarán más de 20 presidentes de compañías francesas, esto con el objetivo de incrementar la inversión y el comercio bilateral. Además, sostendrá un encuentro con el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, Ángel Gurría, para analizar cómo va Colombia en la evaluación que hace este organismo para poder ingresar al club de buenas prácticas, donde están los países con mejores perspectivas y con mejor desempeño.
Ante una fuerte oposición de senadores de todas las bancadas, el gobierno aceptó postergar para julio la continuación del trámite de una reforma constitucional para crear 16 circunscripciones de paz. La oposición a las circunscripciones electorales para la paz vino desde todas las bancadas. Cuando no están dispuestos los partidos a votar, el informe con que termina la ponencia obedece a que lo que estamos es tratando de viabilizarlo cambiando su esencia. Hay una prueba reina de que en estas circunscripciones lo que se quería era la participación del partido político de la UP y del partido político de las FARC. Ese lavadero y esas ONGs que está creando la FARC, no en Colombia, en el mundo entero, senador Roosevelt, son para lavar la plata de la FARC y para llegar a esos territorios y tomarse esos territorios. Finalmente, el gobierno y los opositores al proyecto llegaron a un acuerdo para continuar el trámite a partir del 20 de julio. Es un triunfo porque logramos votar el informe con que termina la ponencia y lo que implica esto es que necesariamente hay que votar el articulado. Una derrota habría sido no obtener los votos suficientes para el informe con que termina la ponencia, porque eso significa que el Congreso ni siquiera quisiera votar el articulado. Y con esta votación lo que quedó claro es que el Congreso quiere votar el articulado y lo haremos en el mes de julio. Avanzamos, no a la velocidad que yo quisiera, no aprobándolo todo de una vez, pero está clara la voluntad del Congreso de dar pasos hacia adelante en la paz. Hoy las FARC están haciendo proceso de dejación de su último 40% de armas y creo que no es el mejor mensaje lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República, justamente sembrando dudas e inquietudes cuando no era necesario haberlo hecho. El gobierno y el Congreso van a garantizar que los partidos políticos tradicionales, el nuevo que surja de la desmovilización de las FARC y ningún grupo delincuente interfieran en la elección de los representantes de las víctimas en la Cámara. La Corte Suprema de Justicia advirtió que los padres separados no pueden prohibir a sus hijos compartir con sus abuelos. El alto tribunal afirmó que debe prevalecer la unión familiar. Que prevalezca la unidad familiar fue el llamado que hizo la Corte Suprema de Justicia a los padres separados tras advertir que estos no pueden cohibir a sus hijos de compartir de tiempo con sus abuelos paternos o maternos. Indicó que los niños tienen derecho a conocer y relacionarse con otros miembros de su familia, además de sus progenitores. Este pronunciamiento lo hizo la Corte Suprema de Justicia al fallar una tutela en la que había una disputa entre el padre de la menor de edad y los abuelos de esta, dado que no se les permitía tener contacto con ella. La Corte recordó que el proceso de regulación de visitas solo está permitido para los padres de familia, por lo que excluye de este derecho a la familia extensa, entre ellos abuelos maternos o paternos. No obstante, advirtió que eso no significa que los padres separados, o en este caso viudos, puedan limitar que sus hijos puedan compartir con sus abuelos sin que exista una razón claramente justificada. Ante la necesidad de la menor de edad de compartir con sus abuelos maternos, dado que su madre falleció cuando tenía 3 años de edad, la Corte determinó que tanto los padres de la menor como sus abuelos maternos deberán encontrar una salida concertada. En las próximas horas pasará cerca de la península de La Guajira la tormenta Brett, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de la zona para que permanezcan atentos a posibles inundaciones provocadas por el aumento de las lluvias. Las autoridades en La Guajira se encuentran en alerta por el paso de la tormenta tropical Brett, que inició como una depresión tropical y que con el paso de las horas ha ido aumentando su nivel. Se prevé que el fenómeno natural llegue a las costas de La Guajira en la mañana de este miércoles, por lo que las autoridades meteorológicas convocaron a un consejo extraordinario de gestión del riesgo, donde se acordó mantener la prevención en las comunidades, principalmente en las indígenas ubicadas en la zona norte de la península, por donde pasará más cerca la tormenta. Hay que decir que la tormenta tropical sigue, está teniendo algunas dificultades para seguir su curso, tiene vientos de 65 kilómetros por hora pero ráfagas mayores de 75-80 kilómetros por hora. Por supuesto, las precipitaciones que podamos tener en departamentos como el Cesar, el norte del departamento del Cesar, Guajira, Magdalena y el Atlántico. Por su parte, la Capitanía de Puerto recomendó que los pescadores suspendieran sus faenas y que se prohibiera el ingreso de bañistas al mar durante las próximas 48 horas por el incremento del nivel del oleaje y por las velocidades del viento que superan los 70 kilómetros por hora para evitar pérdidas humanas. Está alrededor entre los 2.5 y los 3.5 metros, lo cual hizo que se generara una restricción para la navegación de las naves menores y de pesca artesanal fuera de la costa. El director de Alertas Tempranas añadió que hay que mantener la prevención, ya que podrían formarse en el Caribe fenómenos naturales similares que estarían golpeando las costas de La Guajira y de otros departamentos al norte de Colombia.
Se espera pues que el punto más cercano al departamento de La Guajira, seguimos diciendo, va a ser mañana entre las 9 y 10 de la mañana en Punta Gallina, alrededor de unos 120, 150 kilómetros al norte. Este sistema hasta este momento no se espera que impacte directamente al departamento de La Guajira. Este es el cuarto fenómeno natural de nombre Bret que pasa por La Guajira en los últimos 24 años, siendo el registrado el 9 de agosto de 1993 el más fuerte que alcanzó la categoría de huracán y que causó la muerte de aproximadamente 100 personas a su paso por las costas de Venezuela. La registraduría avaló las firmas del comité que busca revocar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Avanza el proceso de revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa. Hoy la Registraduría Nacional certificó 473.700 firmas, 2 veces más de las necesarias para convocar a los bogotanos a las urnas. La revocatoria está más firme que nunca y Unidos Revocamos a Peñalosa no es un movimiento político, no es un movimiento revanchista. A partir de hoy, las partes tendrán 5 días para presentar las observaciones al documento de la Registraduría a través del cual se avalaron las firmas. Superada esta etapa, se fijará la fecha para realizar el proceso electoral. ¿Qué sigue? Sigue que le pongan fecha al certamen electoral. El alcalde Enrique Peñalosa se refirió a la revocatoria a través de un video difundido en redes sociales. Aseguró que seguirá trabajando en el cumplimiento del plan de gobierno y que su abogado hará lo propio para defender los derechos de quienes lo eligieron. Se estima que la revocatoria se realizaría en el mes de noviembre y para que sea válida tendrían que participar como mínimo 1.200.000 personas. Hoy quedó automatizada la estación de bombeo que evitará inundaciones en el deprimido de la calle 94 con carrera novena al norte de Bogotá. 37 días después de que se inundara el paso deprimido de la calle 94 con novena, empezó a funcionar de manera automática la estación de bombeo que evitará que la emergencia se vuelva a repetir. Efectivamente, a las 2 de la tarde quedó lista y automatizada la estación de bombeo y energizada. Eso quiere decir que hoy en día va a funcionar automáticamente. No se necesita que una persona entre a un computador. Esta es la moderna estación que equivale a un edificio de 8 pisos y tiene la misión de extraer el agua lluvia. La bomba tiene la capacidad de drenar hasta 360 litros por segundo. Cuando el agua entra por los sumideros, esto es almacenado por un tanque y el tanque bombea y saca el agua, digamos, de acuerdo con las medidas y de acuerdo con los estándares automáticos que se incorporan dentro de esta planta. Con este paso, el IDU ya recibe a satisfacción la millonaria obra que duró más de 8 años en ejecución. Las importaciones crecieron 9% en abril, sin embargo la balanza comercial continúa siendo negativa para el país. La ministra de Comercio, María Claudia Lacutir, asegura que esta tendencia mes a mes viene decreciendo. Tras los datos entregados por el DANE en materia de importaciones, el déficit de la balanza comercial en abril presentó un incremento del 13,2% al pasar de 1.089 millones a 1.233 millones de dólares. Durante el cuarto mes del año, la relación importaciones-exportaciones no incidieron en el total de la balanza que venía disminuyendo en meses anteriores. Sin embargo, en el año corrido se observó una reducción del 25% en el déficit al bajar de 4.600 millones en 2016 a 3.300 millones de dólares en 2017. El trabajo que estamos haciendo mancomunadamente con los empresarios en las regiones, buscando la política de desarrollo productivo sea aplicada para pasar de materia prima a valor agregado, se mantenga en camino como se está desarrollando actualmente. Por el lado de las compras externas, se tuvo un incremento del 9% alcanzando los 4.000 millones de dólares. Los sectores de combustibles y manufacturas jalonaron el crecimiento. Se destaca la importación de bienes que no son producidos en Colombia. A través de importación de productos que no se producen en Colombia. Es así como la gran mayoría de las importaciones que se están dando están direccionadas a la importación de aviones, trigo, maíz, teléfonos celulares y otros productos que son materia prima para la producción industrial colombiana. Analdex destaca que ya hay signos de recuperación para el comercio exterior. Empezar a cambiar la tendencia de esa balanza en la medida en que estamos exportando un poco más de lo que estamos importando. La importación de alimentos cayó en un 10%. El director del Instituto Nacional de Vías, Carlos García, reveló el cronograma de las licitaciones de las grandes obras de infraestructura que actualmente están suspendidas por diferentes razones. La Ruta del Sol 2, que va desde Puerto Salgar, Cundinamarca, hasta San Roque en el Cesar, suspendió sus obras a finales de 2016, cuando el avance de estas era del 53%. La Agencia Nacional de Infraestructura está adelantando todo el proceso de reversión
ha anunciado el Instituto Nacional de Vías la entrega y la culminación de ese proceso el 28 de julio. A partir de ese momento es el Instituto Nacional de Vías quien va a entrar a operar los peajes, va a realizar el mantenimiento rutinario con las microempresas y los administradores viales, va a realizar las obras, los contratos de seguridad en carreteras, ambulancias, carrotalleres, etcétera. De acuerdo con García, el INVÍA sacaría prepliegos para continuar con este proyecto antes de terminar junio. 5 licitaciones que comprenden la vía entre Corán, San Roque, 3 licitaciones por tramos, y la vía entre Ocaña y Gamarra, 2 licitaciones. Respecto al túnel de la línea, que tiene como objetivo conectar a Calarcá Quindío con Cajamarca Tolima, las obras se suspendieron en noviembre de 2016. Mientras tanto, se adelanta el proceso de licitación. Con esta adjudicación del 4 de julio, la interventoría sería adjudicada hacia mediados del mes de julio y con esto daríamos paso entonces a las obras definitivas del túnel. Por su parte, la obra que va desde Puerta de Hierro en Sucre hasta Cruz del Viso en Bolívar y en la que desde hace 10 meses se debieron iniciar las obras de ampliación y mejoramiento continúa igual. Sin embargo, al parecer la firma española SACIR habría llegado a un acuerdo con la ANI para poner en marcha las obras lo más pronto. Mientras tanto, en los 3 proyectos se hacen obras de mantenimiento. A sanción presidencial pasó esta noche el proyecto de ley que rebaja del 12 al 4% los aportes a salud de todos los pensionados. La ley tenía pendiente únicamente la conciliación entre lo que aprobaron en Cámara, que era una rebaja general de los aportes pensionales, y lo de Senado, que solamente quería para los pensionados que tengan mesadas inferiores a 4 salarios mínimos. Por eso sus promotores reconocen que el presidente podría objetar esta ley por el alto costo económico. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden discutir acá, pero nosotros no teníamos otro camino. Y aprobamos la decisión que tomó la Comisión de Conciliación, que fue para todos los pensionados de Colombia. Claro, eso genera un efecto fiscal, pero es que en este país la corrupción se roba más de 40 billones de pesos, que roben menos y de ahí sale la plata. Al ministro solo le gusta que el Congreso le ayude a poner los impuestos, pero no le ayuda cuando los proyectos de ley benefician al pueblo. Este proyecto de ley, por ejemplo, fue una promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos, y nosotros quienes votamos por el presidente Juan Manuel Santos teníamos que honrarlo. Yo creo que es bueno en Colombia cada día buscar oportunidades de bienestar para nuestras comunidades, que puedan vivir con dignidad, y en ese aspecto yo creo que el gobierno nacional tiene que hacer un análisis muy profundo. Los pensionados de más bajos recursos le piden al presidente Santos que no vaya a objetar esta ley porque representa para ellos un gran alivio económico en sus mesadas. Pero ahí vamos a estar los pensionados precisamente haciendo fuerza y haciéndole frente a todas las arremetidas del gobierno contra los pensionados. Y si el presidente no lo vota, pues muy mal le va a ir al partido de la U, porque nosotros podemos definir a buena ley en las próximas elecciones quién regirá los destinos de la patria. En caso de una objeción presidencial y la insistencia del Congreso, la controversia la tendría que resolver la Corte Constitucional. Se acaba de lograr un acuerdo para poner fin al paro de trabajadores del Ministerio de Trabajo. Aunque las conversaciones continúan, mañana 1.200 funcionarios del Ministerio de Trabajo volverán a sus labores. El Gobierno Nacional se ha comprometido a presentar un proyecto de ley al Congreso en el propósito de buscar esa nivelación, levantar el techo de la Ley 617, que es lo que impide que hoy podamos cumplir con esta expectativa. Es un punto para toda la planta, exceptuando, por supuesto, a los cargos directivos. Otro de los temas en los que se ganó terreno es el de bienestar. 1.000 millones de pesos que le daremos a toda la estructura de bienestar del ministerio a través de un convenio con Compensar. Eso pues también le generó, digamos que, una buena noticia a los trabajadores del ministerio. Finalmente, la ministra indicó que seguirán contemplando las demás peticiones de los trabajadores de la cartera de trabajo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,95% a 1.450 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió con una valorización de 1,21% a 2.515 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más cayó con una pérdida de 3,54% a 11.440 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 23.000 millones de pesos.
El precio del dólar ganó 67 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. El precio del dólar en la jornada de este martes se disparó 67 pesos, superando la barrera de los 3.029 pesos, alcanzando niveles observados desde noviembre del año pasado. La tendencia se dio como consecuencia de la baja cotización del petróleo, que cayó a niveles de los $43 el barril. También las decisiones de la Reserva Federal tuvieron que ver con el incremento en la divisa. Y salir de una serie de bonos que va a generar, digamos, una demanda por dólares importante, hecho que va a explicar pues muy seguramente una fortaleza del dólar de los Estados Unidos, no solo contra el peso colombiano, sino contra las demás divisas de Latinoamérica y del mundo, principalmente con el euro. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.029 pesos con 53 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.770 pesos y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.320 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 24 centavos. El azúcar se transó en 13,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43 con 34 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. El famoso novio en la Barbie se transforma para entrar en los estándares de belleza actual. Con esta renovación los espero después de comerciales cuando nos conectamos con Loreley Tarón, esposa de Falcao, que lanza su primer álbum musical. Muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos, feliz inicio de semana. Hoy nos conectamos desde el Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo porque hace algunos minutos terminó la presentación de Loreley Tarón, reconocida por ser la esposa de Radamel Falcao. La argentina desde hace muchos años se dedica a la música, pero por primera vez lanza un álbum en el que nos habla de su devoción por su profesión, por su familia y por Dios. Si tú no estás, te ruego, sin ti ya no puedo. Conocemos a Loreley Tarón por ser la sombra del tigre, pero esta mujer brilla con luz propia. Su vida al lado de Falcao ha sido fuente de inspiración para su composición musical que hoy nos presenta. Esta oportunidad de hacer un disco se me presentó como hace más o menos 3 o 4 años. Empezamos muy de a poquito, Alex, que es el productor de mi disco, él entendía, ¿no?, el papel mío de ser esposa, de ser madre, entonces yo digo, bueno, necesito a alguien, que bueno que llegó, digo él, porque él sí me va a entender. Tardamos muchos años, pero bueno, ¿no? Después de tanto trabajo hoy podemos ver el fruto, ¿no?, de todo esto. Radamel vive con intensidad este momento, pero esta vez del otro lado de las cámaras. Ella priorizó los tiempos y siempre me puso en primer lugar. Entendió lo que demanda el ser futbolista y lo que es ser esposa de futbolista, que es muy difícil. Te amaré con tantas fuerzas. A pocas semanas de tener a su tercera hija, Loreley Tarón se subió a un escenario para contarle al mundo lo que realmente es importante para su familia. Es evidente que los trofeos y el éxito van después de la fe y el amor. La belleza natural está de moda y ha transformado todos los aspectos de la vida, incluidos los juguetes de los niños y las niñas. ¿Se acuerdan de Ken, el famoso compañero de Barbie? Pues ha dejado esa belleza escultural para convertirse en un hombre real. Hoy me vine a la casa de la Barbie para conocer el primer Ken que salió al mercado en 1961, que ustedes lo pueden ver, y también tenemos las distintas pintas que él también podía usar. Está la de tenista, está la de golfista y también encontramos al Ken de los 90. En esta ocasión, Mattel sacó al mundo entero 15 transformaciones de este nuevo Ken. Una idea de inclusión para que todos los jóvenes, todos los niños se sientan identificados con sus distintos personajes y con los distintos juguetes de la industria. La línea fashionista de Mattel muestra el nuevo Ken en distintos tonos de piel, diversas alturas, distintos peinados y rasgos y ropa muy moderna.
especialmente 6 peinados diferentes, tiene rastas, tiene moño, tiene corte militar, tiene corte ejecutivo, tiene el corte punk y 7 tipos de piel diferentes para hacerle compañía a las Barbie del año pasado. Ken, el inseparable compañero de la Barbie que se acerca a la auténtica realidad. Ya no es la Barbie 90-60-90, no es el Ken del six-pack, todos somos distintos y todos podemos ser geniales. 10 de los 15 nuevos Ken ya se pueden conseguir en las distintas capitales del mundo. Y parece que no solo es Ken el que se adapta a los nuevos tiempos, pues en la Semana de la Moda Masculina de Milán, Prada presentó la evolución de la ropa para hombres en una pasarela futurista. El escenario simulaba una calle cargada de graffiti y tecnología, y no era para menos. Prada utiliza una estética futurista para presentar Rockabilly, su más reciente colección. La firma italiana ha transformado su modo de vestir al hombre y presenta prendas como esta, un enterizo con hombros estilo globo, una propuesta incluyente y de paso innovadora. Los estampados y los pantalones con el talle alto fueron protagonistas en un universo creativo, pero sin duda su mayor riesgo fue este, un traje en el que el hombre deja al descubierto sus piernas. Según sus creadores, es la fusión de lo elegante con lo deportivo. De paso, las riñoneras, el bolso que se amarra en la cintura será el accesorio in de la temporada. No creo que muchos hombres se atrevan a ponerse eso, pero amanecerá y veremos. Por hoy me despido desde el Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. El fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, le puso punto final a la polémica por los auxilios al dictar un trascendental fallo en el cual absuelve al procurador y al gobierno con esta tesis: pagar auxilios no es delito, el problema es robárselos o darles uso indebido. El fiscal concluye que según el texto del artículo 355 de la nueva Constitución y la intención de los constituyentes, nunca se quiso prohibir el pago de los auxilios decretados y no pagados en 1991 y años anteriores. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El nepotismo del Consejo de Bogotá. ¡Qué horror! 2. El gobernador Luis Pérez de Antioquia trina contra el gobierno. 3. La versión que hay en Medellín sobre por qué se va Rueda del Nacional. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Una de las peores herencias que tiene la política es el nepotismo. Para algunos es una práctica de corrupción política y el Consejo de Bogotá convirtió el nepotismo en su bandera. Al papá lo sucede el hijo, al marido lo sucede la esposa, al tío el sobrino, al condenado la mujer, al fallecido la viuda. El nepotismo es la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o para empleos públicos. La próxima campaña al Congreso en Bogotá va camino de ser espectáculo de nepotismo del Consejo sin nombre, pero sí con apellido. Vean casos, por ejemplo, el presidente del Consejo, Horacio José Serpa, le hace campaña a su padre, Horacio Serpa, para el Senado. La concejal Luz Marina Gordillo hace campaña a la Cámara para su esposo, el ex concejal Darío Fernando Cepeda. La expresidenta del Consejo, María Victoria Vargas, hace campaña para su sobrino Juan Carlos Lozada para que repita Cámara. El novato Germán García está en campaña por su padre, el ex concejal Germán García, para la Cámara. Bate récord en nepotismo el Partido Liberal en el Consejo. 4 de 6 concejales liberales están en campaña por sus familiares. Le sigue el Partido Verde. El concejal Jorge Torres hace campaña a la Cámara para su esposa Catherine Miranda. María Clara Name le busca votos al Senado para su padre, el senador Iván Name. Edward Arias lleva de candidato a la Cámara a un tocayo y sobrino suyo, también de nombre Edward Arias. 3 de 6 verdes hacen campaña para sus familiares.
En el partido de la U, el concejal Ricardo Correa apoyará a su hermano Carlos Arturo Correa para repetir curul en la Cámara. Para rematar, ambos son hijos del ex concejal Severo Correa. En Cambio Radical, el concejal Julio César Acosta tendrá a su hermano Camilo como candidato para la Cámara. ¿Qué tal este árbol genealógico del nepotismo bogotano en el Consejo? Sagrado rostro, como decía mi abuelita. No. 2. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, está molesto con el gobierno nacional por la decisión que tomó de publicar en el mapa que aparecen Belén de Bajirá y 3 corregimientos de Turbo como pertenecientes al Chocó. La publicación del mapa supone que ya Belén de Bajirá no es de Antioquia, sino del Chocó. El 23 de este mes, es decir, el viernes próximo, el gobierno hará entrega formal al gobernador del Chocó del mapa oficial sobre los límites del Chocó, divulgado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El problema delicado es que Antioquia no podrá seguir financiando ni maestros, ni centros de salud, ni seguridad, ni servicios, ni nada en Belén de Bajirá. Lo que esta situación vuelve prácticamente obligatorio es que Chocó pida la ayuda del Estado para asumir el costo de esos servicios. 3. Yo soy cartagenera, pero me ha llamado mucho la atención por qué un técnico ganador con el respaldo de la afición y de los medios, como Reinaldo Rueda, decidió anunciar el mismo día de su gran victoria que el ciclo terminó. Les pedí a un par de amigos paisas que tengo que me contaran la versión que circula en Medellín sobre cuál es la verdad por la que se va Rueda. Me dieron esta versión. El exjugador del Nacional, Juan Pablo Ángel, es desde hace un tiempo consejero deportivo de Antonio José Ardila, primer accionista del Nacional. Hace unos meses, Ángel le pidió a Ardila que retirara al preparador físico Carlos Eduardo Velasco. Rueda se opuso radicalmente y no lo permitió. Le aceptaron, ganó, pero ahí comenzó el distanciamiento con Ángel. Y la pelea se volvió irremediable. Esa es la versión de los paisas. No tengo ni idea sobre si es cierta o no. Prometo averiguar. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el presidente del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, ¿usted cree que en la segunda vuelta quedaría Germán Vargas Lleras con el candidato que elija Álvaro Uribe? No, 65%. Sí, 35%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.